¿Qué tiene que hacer aquí el adjetivo? Pues muy simple. Lo que sucede es que el pronombre posesivo es, digámoslo así, en el uso es muy parecido al adjetivo posesivo. ¿Okay? Ahora, gramaticalmente son distintos, porque una cosa es adjetivo, otra cosa es pronombre. Hay que tener en cuenta esa característica gramatical. ¿Ya? Muy bien, hablemos ahora entonces de las formas posesivas que tiene el inglés. ¿Ya? A ver, entendamos algo primero, o dejemos bien claro algo. En el idioma inglés tenemos, si no me equivoco, hasta 5 formas distintas de expresar la posesión. Es decir, la pertenencia, ¿no? Una forma posesiva, por ejemplo, es el verbo have, tener de la posesión, ¿no? Y algunos otros verbos más que ya hemos conocido, hemos conversado al respecto. Verbos estáticos generalmente, cuando significan la posesión. Bueno, por ser verbo, tiene características de verbo en tiempos verbales que ya hemos estudiado, ¿no? Otras 2 formas posesivas son muy vocabulario, o sea, no tienen gran explicación y en algún caso ninguna explicación gramatical, simplemente es vocabulario, ¿no? Ahora, otras 2 formas de la posesión en inglés son justamente el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo, ¿ok? Y esto es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Por ejemplo, un adjetivo posesivo, my, que significa en español mi, cuidado, no me lo cambien nada. Y el pronombre posesivo es mine, mío. Diferente de decir mi y de decir mío, cosas completamente distintas, ¿ah? Mucho cuidado, ¿ok? Y eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? A ver, basic differences between my and mine, etc. Todas las referencias, ¿ya? Las diferencias básicas entre my y mine, es decir, las diferencias básicas entre un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo, ¿ok? Muy bien. A ver, chicos, ya saben que quiero que entiendan que tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo, estos nacen y se originan de el subject pronoun, de ahí vienen, en una dependencia muy fuerte, un vínculo muy fuerte entre estas figuras gramaticales, justamente por el origen, ¿no? Tengo que saber de quién o qué estoy hablando para utilizar justamente las formas posesivas, ¿no? En español es diferente, en español acuérdense, nosotros obviamos al sujeto. En español, tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo tienen más independencia gramatical, ¿no? Adquieren mucha independencia, ¿no? Justamente porque el sujeto obviamos, son más independientes gramaticalmente. Aquí no. En inglés, estas 2 formas posesivas, tanto el adjetivo como el pronombre, sí tienen un vínculo muy estrecho con el subject pronoun, con el pronombre personal. A ver, las diferencias. Primero, fíjense, my, your, his, her, its, our, your y their. Ese grupito de ahí, todos nacen de... Para I, my, para you, your, para he, his, para she, her, para it, its, que no es plural, cuídate posesivo. Para we, our, para you, your, y para they, their. So are possessive adjectives. Estos son adjetivos posesivos, This means they must go in front of nouns. Esto significa que ellos deben ir delante de un sustantivo. Gramaticalmente, como es un adjetivo, ¿qué es un adjetivo? El adjetivo es aquel que define, califica o describe a un sustantivo. Y su ubicación gramatical es siempre antes de un sustantivo. Gramática. Por ejemplo, he is my son. Él es mi hijo. Él es el sustantivo, son, hijo. My son, mi hijo. Adjetivo posesivo. Estoy describiendo, denotando la posesión del sustantivo, my son, mi hijo, It's your house, es tu casa, House es justamente el sustantivo, your house, adjetivo, El adjetivo siempre antes de un sustantivo, Esa es la característica gramatical que tenemos en inglés. Yo pensé que en español también es algo parecido, Aquí está, your house, tu casa, Muy bien. Número 2, fíjense, hay que tener cuidado porque ahí confunden muchas veces en la interpretación. They refer to the possessor, not to the thing possessed, Ellos, es decir, el adjetivo posesivo, se refiere al poseedor, al dueño, No se refiere a la cosa, a lo que se posee, al objeto que se posee o a lo que se posee, a lo que pertenece, a la pertenencia. Mucho cuidado. Fíjense en el ejemplo y fíjense cómo cambia todo el contexto. Pues yo puedo decir de esta manera, miren. John amused his daughter. John
entretuvo, amuse es el verbo entretener, divertir, ¿ya? Por si acaso, está en pasado. John entretuvo, divirtió a su hija. Este his es el su de quién, de él, de John, su hija, his own, su propia hija de él. ¿Está claro? Estoy notando justamente la posesión en cuanto al poseedor. ¿Okay? Pero si yo digo, John amused her daughter. John entretuvo, distrajo, entretuvo, divirtió a su hija. Este her es su de quién? De ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Someone else's, la hija de alguien más. ¿Okay? De alguien más. O sea, no es su hija, sino la hija de alguien más. Puede ser de una amiga, etc. ¿Okay? Entonces, fíjense la diferencia. Mucho cuidado. Estamos diciendo cosas completamente distintas. Fíjense en otro ejemplo. Anna amused her son. Ana entretuvo, divirtió a su hijo. ¿Okay? Her, su de quién, de ella. Ok, entiendo que es su propio hijo de Ana. ¿Okay? Pues si digo, Anna amused his son. Ana entretuvo, divirtió a su hijo. His es su de quién, de él. ¿Será de Ana? No. Someone else es de alguien más, el hijo de alguien más. No su hijo, no el hijo de Ana. Fíjense la diferencia. Lo que pasa es que en español nosotros tenemos una sola forma. Y profesor, ¿cómo lo voy a saber? Por el contexto. ¿Okay? Y el mensaje va a cambiar completamente. ¿Okay? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? It's, que no es plural, It's es el adjetivo posesivo de it. ¿Okay? Habíamos hablado mucho de este it, pues it's aquí es posesivo. It's referred to possession by an animal, thing or place. Por ejemplo, ¿no? It se refiere a la posesión de un animal, de una cosa, de un lugar, o sea, todo aquello que no es humano. Por ejemplo, the cat drank its milk. El gato tomó, bebió su leche. ¿La leche a quién le pertenece? Al gato. It's su leche. ¿De quién? Del gato. ¿Okay? Ahí está la posesión, ¿te das cuenta? Pues el gato es un animalito, pues no es cierto, por eso lo pongo como it. ¿Okay? Muy bien. Y para terminar en este punto, mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. ¿Okay? Are possessive pronouns, son los pronombres posesivos. ¿Okay? El pronombre, ya saben que el pronombre reemplaza un sustantivo siempre, pero este caso es la posesión. O sea, para I, mine. Para you, yours. Para he, his. Para she, hers. Para we, ours. Para you, yours. Y para they, theirs. ¿Okay? Es decir, son los pronombres posesivos. ¿Ya? Expresan casi lo mismo, pero hay diferencia. ¿Ya? This means they stand on their own. Esto quiere decir que ellos tienen uso, características propias, por ser reemplazo. ¿Okay? Es decir, that book is mine. Ese libro es mío. ¿Okay? Este mine es el pronombre posesivo. Estoy reemplazando a quién. Miren, yo puedo decir así. That book is my book. Estoy reemplazando a un sustantivo acompañado de su adjetivo posesivo. Ahí está la gramática, ¿no? That book is my book. Ese libro es mi libro. ¿Sonará bien? No suena bien. Estoy repitiendo. ¿Okay? Para eliminar, para suprimir esa repetición, ¿okay? Porque ya sé que me estoy refiriendo a un libro, ¿no? ¿Okay? Voy a usar ese sustantivo, lo estoy reemplazando por un pronombre. Pero el sustantivo no está solo, está acompañado de un adjetivo posesivo. Uso entonces al pronombre posesivo. ¿Ok? Ahí está la característica, ¿ven? Respeto la regla, sigue siendo la misma, ¿no? That book is mine, ese libro es mío, es decir, mi libro, ¿ok? En el reemplazo. Y así funciona el pronombre posesivo, ¿ok? Gramaticalmente. El pronombre posesivo generalmente, casi siempre al final de la oración. En cambio, el adjetivo posesivo siempre está antes de un sustantivo por su ubicación gramatical. Y en definitiva expresan casi lo mismo, ¿ok? Eso en cuanto a las figuras gramaticales, ¿ya? Entonces, el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Otras formas de pronombre que tenemos dentro de la estructuración y la gramática en inglés que hay que conocer correctamente, ¿ok? Muy bien. Sigamos avanzando con otras formas de pronombres que vamos a revisar en el siguiente esquema. Veamos ahora otras formas de pronombres, ¿no? Los demonstrative adjectives y los demonstrative pronouns. Los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos, ¿ok? These, ¿no?
aquí están justamente lo que decíamos, ¿no? Al inicio. Esto, eso, ¿no? This, that, those, and this. ¿Okay? Muy bien, aquí aparecen entonces los demostrativos. Different uses of this and that. Los diferentes usos que le damos a this, algo así sería como esto, ¿no? Y that sería así como eso o aquello, ¿no? A ver, primero, the basic uses of this and that, those. ¿Okay? Los usos básicos de this, ¿ok? Sería así, a ver, en español sería this, esto, ¿ok? These, estos o estas, ¿ok? That, eso, ¿ok? O aquel. Those, esos o aquellos o esas o aquellas, ¿ok? A ver, primero, this and this, hay diferencia en la pronunciación obviamente, may refer to something that is close to you, ¿ok? This y this hacen referencia, puede hacer referencia a algo que está cerca, la distancia. ¿Okay? Este dice singular y este dice plural. ¿Okay? Número gramatical y ambos cerca, la distancia en relación a la persona que habla. This one here. ¿Okay? Este aquí. Este uno, este cosa, individuo, persona. This one. ¿Okay? Este aquí. ¿Okay? Cerca. Here. Sinónimo de cerca. ¿Okay? Porque realmente la distancia a veces hay que graficarla. Bueno, como texto, here hay esta palabra. ¿Okay? That and those may refer to something that is not close to you. That, ¿no? Eso o aquel, ¿no? Those, esos o aquellos, puede referirse a algo que no está cerca, si está lejos. ¿Okay? That one there. That one, eso, allá. ¿Okay? Así como here denota la cercanía, there denota la distancia, allá, ¿okay? De lejos. ¿Okay? Así lo distinguimos, ¿ya? Igual, singular y plural, ¿no? Ambos de lejos. You can use this and that in many different contexts and situations. Se puede usar este this y that, es decir, los singulares, ¿no? En diferentes contextos y situaciones. ¿Okay? When you're showing someone around the house, por ejemplo, cuando se está mostrando a alguien alrededor de la casa, por ejemplo, de un lugar, ¿no es cierto? ¿No? Pero, this is my room. Esta es mi habitación. Okay? This is my school. Este es mi colegio. ¿No? This is my classroom. Esta es mi escuela. Estoy mostrando algo a mi alrededor. ¿Ok? ¿De acuerdo? When you recognize someone you're looking for. ¿Okay? Cuando se reconoce a alguien a quien se está buscando. ¿Okay? Obviamente en la distancia, ¿no? There he is. That's him. ¿No? Ahí está. No, es él. ¿Okay? Es él. That's him. Es él. ¿Okay? There he is. ¿Okay? Allá está. No, ahí está él. There he is. ¿Okay? O es él, ¿no? A la distancia. There. ¿Okay? That's him. Es él. That's him. Fíjate que usa el objeto. ¿Okay? Aquí está justamente como sujeto. El that ya lo he mencionado por ahí. That como sujeto, ¿no? ¿Okay? That's him, ¿no? Ese es él. ¿Okay? Es él. Y así lo entendemos, ¿ya? Muy bien. Eso entonces con relación a los pronombres y adjetivos demostrativos. Otra forma de pronombre, habíamos mencionado algunas de ellas, y aquí entramos en cuestiones más específicas, ¿no? También conocidos como los pronombres, los indefinite pronouns, los pronombres indefinidos. ¿Okay? ¿Qué es un pronombre indefinido? Cuando sabemos que hay alguien o algo allí, pero no sé exactamente quién es, indefinido, pues. ¿Okay? Muy bien. Some, any, and no compounds. Son los componentes de some y any, ¿no? Compounds decimos componentes porque este some y any se van a entrelazar justamente cuando hablamos de personas, cosas, animales o lugares, ¿no? ¿Okay? A ver, we use some compounds in. Usamos este componente, ¿no? Some, en. The affirmative, en la forma afirmativa, ¿no? I met someone you know last night, ¿no? Yo me encontré a alguien que tú conoces anoche, ¿okay? Someone, pues eso que es compound, ¿okay? Este one hace referencia a individuo. Y no es el número uno, es individuo, o sea, alguien. Pronombre indefinido. No sé exactamente quién es. Alguien. ¿Okay? Usamos también este some, questions expecting yes, ¿no? ¿Okay? Cuando preguntamos y tenemos la expectativa de que la respuesta va a ser afirmativa. ¿Okay? Was there something you wanted? ¿No? ¿Hay algo que quieres? ¿Algo que querías? ¿Okay? ¿O había algo que querías? ¿No? ¿Okay? Something, algo, alguna cosa. ¿Okay? Y también usamos some for offers and requests, pedidos o solicitudes, por cierto, muy formales, ¿okay? Con bastante
formalidad, digamos, con mucha educación. ¿Okay? No, formalidad, más que educación, formalidad en realidad, ¿no? Would you like something to drink? ¿Te gustaría, desearía usted, would you like, muy formal, algo de tomar, algo de beber? ¿Okay? Porque normalmente solo usamos en afirmaciones. Se puede usar en preguntas cuando se entiende o se quiere llegar a una respuesta afirmativa o cuando se solicita o se pide de manera muy formal. Después habitualmente usamos some en afirmaciones. Esto como excepción a la regla. Pero aquí viene justamente el any. We use any, que también es algo, alguno, ¿no? Compounds in, el componente de any, ¿no? Porque se conectan otras palabras, in negative statements, siempre en oraciones negativas. Ojo, any no es negativo. Any acompaña oraciones negativas, que es diferente. ¿Okay? There isn't anybody here who can help you. ¿Okay? Hay nadie o no hay nadie aquí que pueda ayudarte. ¿Okay? No hay nadie que pueda ayudarte, ¿no? Anybody, en este caso nadie, ¿no? ¿Okay? Isn't, any acompaña las oraciones negativas. Any no es negativo, acompaña las negaciones. ¿Ah? Cuidado con la diferencia. Questions when we are doubtful about the answer. En las preguntas cuando dudamos acerca de la respuesta. ¿Okay? Cuando preguntamos, la excepción es cuando tú preguntas con la perspectiva de un yes, ¿okay? Cuando se solicita algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, is there anyone here who is a doctor? ¿Hay alguien aquí que sea un doctor? ¿Okay? Es decir, dudamos de la respuesta, o sea, si van a decir un sí o un no, no tengo certeza en la respuesta. Entonces, any, por gramática, o todos los any, siempre están dentro de las preguntas, sobre todo cuando la respuesta no es muy clara. ¿Okay? Y aparece el no compound. ¿Okay? We use no compounds, ¿okay? When the verb is affirmative. Usamos el no, el componente del no, cuando la oración, el verbo, está en forma afirmativa. ¿Okay? Fíjense en el ejemplo, aquí voy a explicarles algo más. There's no one here. Hay nadie aquí. Lo estoy traduciendo literalmente, ¿eh? O no hay nadie aquí. ¿Okay? Este no one o is no one, verbo en afirmativo, fíjate, no one, es not anyone, porque los any acompañan oraciones negativas. O sea, there isn't anyone here, no hay nadie aquí. ¿Okay? ¿Por qué esta característica gramatical en inglés? Muy sencillo. En inglés, el idioma inglés es considerado un idioma positivo. Evita negar, no le gusta negar. Por regla gramatical, si ustedes se dan cuenta, solamente es permitido negar una vez en una oración en inglés. No puedo negar dos veces. Si yo utilizo el no ya es un negativo por naturaleza. ¿Okay? Entonces, no puedo negar dos veces. En español sí negamos, puesto que el español es conocido como un idioma, una lengua negativa. Negamos muchas veces, dos y tres veces en una misma oración. El idioma inglés no tiene como regla. Una sola negación es permitida en una oración en inglés. Por eso any acompaña oraciones negativas y el no es un negativo por naturaleza. Tiene que estar con el verbo en su forma afirmativa. ¿Okay? Esta es la explicación gramatical entonces de algunos de estos pronombres indefinidos. Vamos a ver algunos otros pronombres indefinidos, sobre todo en el número gramatical para distinguirlos correctamente. ¿Okay? Estos pronombres indefinidos tienen también características en cuanto a su número gramatical, singulares y plurales. Pues hay que ver, algo habíamos estado conversando con respecto a las formas como se utilizan a nivel gramatical. Everyone, anyone, etc. with singular or plural pronouns. ¿Okay? Con respecto a los pronombres, ¿no? ¿Cómo trabajan? ¿No? Everyone puede ser todos, después decimos todos, ¿no? Como plural, o cada uno también, ¿no? Anyone, nadie, ninguno, ¿no? Etc. En formas con pronombres singulares o plurales. ¿Okay? ¿Cómo lo identificamos? A ver, primero, we often use anyone to mean it doesn't matter who. A menudo usamos anyone cuando queremos decir, ¿no? No importa quién, it doesn't matter who. No importa, it doesn't matter who, no importa quién. Especially after if. Especialmente después del if, el sí condicional. The traditional rule is to use the masculine or the masculine pronouns, okay, with anyone. La regla tradicional es usar el pronombre masculino con anyone, everyone or no one, okay, alguien o nadie, todos o cada uno, okay, o nadie, ¿no? Etc. Unless the context is definitely female, okay. A menos que el contexto sea definitivamente femenino. Por ejemplo, a girls' school, ¿no? El colegio de las chicas, el colegio de la muchacha. ¿Okay? No sé que el contexto nos diga claramente que es femenino, ¿no? According to this rule, ¿okay? De acuerdo a esta regla, you would address an audience of both sexes like this. De acuerdo a esta regla, ¿okay?
se dirigiría o te dirigirías, ¿no?, a una audiencia, ¿ok? An audience, an audience, a una audiencia de ambos sexos así, ¿no? Tenemos una audiencia, obviamente, hombres y mujeres, ¿no?, varones y mujeres, ¿ok? ¿Cómo nos dirigimos a esta audiencia? Decimos que, asumimos que tomamos las formas masculinas, ¿ya? If anyone wants to leave early, he can ask for permission. ¿Eh? En español hablamos diferente. Acuérdate que en inglés siempre necesitamos a un sujeto. ¿Eh? A ver, en español es diferente, ¿no? Si alguien quiere salir temprano, puede pedir permiso. ¿Te das cuenta? ¿Eh? El anyone, por regla genérica, por regla tradicional, siempre lo tratamos como un masculino. Pues necesita un sujeto. ¿Eh? En español lo usamos, el sujeto tácito. Pues si alguien quiere salir temprano, puede pedir permiso. ¿Ok? But you would address an audience of female like this. Pero se puede dirigir a una audiencia, o sea, un grupo de personas, ¿no? En femenino, imagínate todo el aula, o todo el salón, o un grupo de personas, puras mujeres, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos dirigimos? If anyone wants to leave early, she can ask for permission. ¿Okay? Porque estoy entendiendo que la audiencia, el grupo a quien me dirijo es femenino. Si alguien quiere salir temprano, puede pedir permiso. Lo digo igual, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate, la diferencia es por gramática. ¿Okay? Vuelvo a lo mismo, necesito a un sujeto dentro de la oración. En español no hacemos eso, así que hay que tener mucho cuidado en el contexto de lo que estamos queriendo decir, ¿ok? Anyone es el pronombre indefinido, o sea, no importa quién, ¿ok? In practice, a la práctica, we use they o them, etc. Estas formas también de personal pronouns, ¿ok? Without the plural meaning to refer to both sexes. Sin el significado plural para referirnos a ambos sexos, ¿ok? Thought some native speakers think this is wrong, aunque algunos nativos, en el idioma inglés obviamente, piensan que está equivocado. Y esto por una cuestión, vamos a verlo de esta manera, por una cuestión mecánica y automática, o sea, a la práctica. Pero la gramática me permite otra cosa, que sería lo medianamente correcto. Pero como ya se habla así, ¿ok?, el común de las personas lo ve como algo incorrecto, lo que realmente es correcto por gramática, ¿no? Mire, instead of, en lugar de decir, porque yo debo decir, everyone knows what he has to do. ¿Eh? Everyone knows what he has to do. Todos sabemos lo que tienes que hacer. Todos sabemos lo que tienen o tienes, lo que tienen que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, algo así. ¿Ok? Porque trabajamos y usamos a este everyone, ¿no? La práctica, la generalidad nos lleva a entenderlo siempre como tercera persona, ¿no? Y la regla genérica dice que yo soy de forma masculina. ¿Ok? Pero en estos casos muy particulares, we say, gramaticalmente se puede decir así. Everyone knows what they have to do. ¿Okay? Ya no en forma plural, ya no lo manejo como forma plural, simple y sencillamente lo estoy trabajando en forma más genérica. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Esa es la característica gramatical. Esto no es que no sea correcto, sino que es la que estamos acostumbrados en inglés. Esto es lo que gramaticalmente puede ser correcto, ¿no? Tanto han usado estas formas con respecto al everyone, ¿no?, que ven en muchos casos como incorrecto, cuando en realidad y gramaticalmente es correcto. ¿Okay? Entonces la figura gramatical que tenemos en cuanto a siempre usar a un sujeto y tener mucho cuidado en cómo lo estructuramos gramaticalmente. ¿Okay? Mucho cuidado con la traducción al español, porque nosotros hablamos completamente distinto. ¿Okay? Entonces hay que trabajar de la mejor forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hemos visto entonces y revisado estas formas de pronombres en inglés. ¿Okay? El subject pronoun y el object pronoun, ¿okay? Unidos, llamados los personal pronouns. ¿Okay? Por otro lado, también hemos visto
y ha hablado de los possessive adjective y los possessive pronouns, ¿no? Las formas posesivas en relación al pronombre posesivo y el adjetivo posesivo, ¿no? Los demonstrative, también los demostrativos, hay el adjetivo demostrativo y el pronombre demostrativo, ¿no? También en función de pronombres, ¿no? Y también hemos visto a los indefinitive pronouns, los pronombres indefinidos, ¿okay? Básicamente entre some y any y no, ¿no? Que son los que trabajan de esa manera, ¿no? De otra manera tenemos también el every y algunas otras más que también vamos a encontrar y vamos a ir viendo también a lo largo de las próximas clases que vamos a ir trabajando otras figuras gramaticales que de alguna manera también se complementan. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces fíjense cómo vamos entendiendo también a estas otros elementos gramaticales que conforman la oración, ¿no? Que de alguna manera contribuyen a entender bien el mensaje, ¿no? Generalmente acompañando al verbo y formando parte justamente del predicado complemento. ¿Okay? Y esto en el contexto, entender y comprender lo que se lee. ¿Se dan cuenta ustedes que la traducción no siempre está en literal? Nosotros hablamos de una manera completamente distinta. Es lo que hay que lograr entender y comprender dentro de un contexto gramatical. ¿Okay? Siempre en inglés. ¿De acuerdo, chicos? Siempre repasen y echen un vistazo a la parte gramatical, ¿eh? No lo pierdan de vista. ¿Eh? Bueno, como es habitual, vamos a trabajar uno de los ejercicios, una de las lecturas, ¿no? Enfocado justamente en la comprensión lectora. No dejen de lado las figuras gramaticales que acabamos de ver y revisar, ¿eh? Hoy día en relación a los pronombres. Ustedes lo tienen también en su plataforma virtual, ténganlo ahí a la mano, ¿no? Para que me sigan en la lectura, como lo hacemos también en ambos idiomas, con el propósito de practicar con el vocabulario y enriquecer el vocabulario de la mejor forma posible. ¿Okay? Muy bien, chicos, practiquemos con el siguiente texto. El texto para revisar y practicar, ¿no? Esta clase, vamos a un texto un poquito histórico, científico, ¿no? Ya conocemos el tipo pasado también, nos puede ayudar también a trabajar con el verbo y ver cómo lo entendemos en el contexto. Galileo, ¿ok? Un personaje muy famoso en la historia, ¿no? Muy representativo también. Bueno, conozcamos un poquito más de Galileo, obviamente en inglés, ¿no? Galileo was a polymath who lived in the 1500s and 1600s. ¿Okay? Galileo fue un erudito, polymath, un erudito, ¿okay? Que vivió entre los 1500 y los 1600, ¿ok? Entre el siglo XVI y XVII, ¿no? Más o menos, ¿ok? Si no me equivoco. A polymath is a person who is an expert in several subjects. Un erudito es una persona que es un experto en varias materias, ¿ok? O sea, un montón de cosas, pues. Several subjects, varias materias, varios temas, ¿ok? Galileo was an expert in several kinds of math and science, ¿no? Galileo era un experto en diferentes tipos de matemáticas y ciencia, ¿okay? Seguramente no aritmética, trigonometría, geometría, ¿no? Ciencias, física, química, ¿no? ¿Okay? Bueno, ustedes también conocen incluso mejor que yo. Bueno, por eso es un erudito, ¿okay? Sabía mucho. He was the first to describe several of Jupiter's moons and Saturn's rings. Él fue el primero en describir varios de las lunas de Júpiter y de los anillos de Saturno. ¿Okay? Fue un erudito, ¿no? Él fue el primero, de alguna manera, describir, imagino que los descubrió también, ¿no? Y describió pues las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. ¿Okay? Un estudioso, ¿no? Galileo may be the best known for his view that the sun was the center of the solar system. ¿Okay? Galileo pudo ser el mejor conocido por su perspectiva, su punto de vista, ¿no? Su teoría de que el Sol era el centro del sistema solar. And that all planets rotated around it. Y que todos los planetas giraban alrededor de el Sol. Se refiere al Sol. ¿Okay? This view was first described by a scientist named Nicholas Copernicus. ¿Okay? Esta teoría, este punto de vista, esa teoría, ¿okay? Fue primero descrito por un científico llamado Nicolás Copérnico. ¿Okay? Esa teoría ya lo había, o sea, no es que Galileo lo haya descubierto, no. Quizás es conocido por esa teoría, ¿no? Galileo, pero en realidad sabemos que antes de eso ya Nicolás Copérnico había hablado del tema.
¿okay? De que el Sol era el centro, ¿no? del universo, ¿no? ¿Okay? Muy bien, que no era la Tierra, por cierto. This view, however, was rejected by the Pope. Esta teoría, ¿no? Que este punto de vista, sin embargo, fue rechazado por el Papa de aquella época. ¿Okay? The Pope was a powerful man in charge of the Catholic Church. El Papa era un hombre poderoso a cargo de la Iglesia Católica. Como hasta ahora lo es, creo, ¿no? Bueno, okay, no en ámbitos religiosos, pero estamos describiendo la historia. ¿Okay? He wanted the people to believe that the planets and the sun rotated around the earth. ¿Okay? Él quería que la gente creyese que los planetas e incluso el sol rotaban alrededor de la Tierra. ¿Okay? Que la Tierra que era el centro del universo, ¿no? The Pope punished Galileo and made him admit his views were wrong. El Papa castigó a Galileo y le hizo admitir que sus teorías, sus puntos de vista, no sus estudios, estaban equivocados. ¿Ok? Eso dice la historia con respecto a Galileo. ¿Ok? Un pequeño texto, simpático, nada complicado, ¿ok? En el cual vemos pues cómo utilizamos estas formas. Bueno, el verbo está ahí presente en pasado por el tipo de texto, ¿no? Un texto histórico, pero al mismo tiempo acompañado justamente de los pronombres que estamos revisando. ¿Okay? A ver, vamos revisando los ejemplos, las preguntas, ¿ya? O bueno, más que preguntas, en algunos casos completar las oraciones. Galileo, ¿okay? ¿Cuál de los enunciados complementa mejor, ¿no? Esto. Galileo discovered Jupiter. Galileo descubrió Júpiter. ¿Okay? Ok, sí, puede ser. El primero en ver la luna de Júpiter en realidad, ¿no? Ok, no, la luna de Júpiter. No es que descubrió Júpiter, habló y describió la luna de Júpiter, que es diferente. Galileo agreed with the Pope. Galileo estaba de acuerdo con el Papa. No, para nada, al contrario, no tenía de acuerdo. Galileo believed the Earth rotated around the sun. Okay? Galileo creyó que la Tierra rotaba o giraba alrededor del Sol. Sí. ¿Okay? Esto sí. ¿Okay? Es justamente las características, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Galileo believed the sun rotated around the earth. Galileo creyó que el Sol giraba alrededor de la Tierra. No, con lo contrario, ¿no? Galileo discovered Saturn rings. Descubrió los anillos de Saturno. No lo descubrió en realidad, ¿no? Galileo fue el primero en describir. Qué diferente, no los descubrió. Una cosa es describir, otra es descubrir. ¿Okay? Ya habían sido descubiertos solamente, él los estudió más a fondo, ¿no? ¿Okay? Tanto al planeta como a la luna de Júpiter, como a Saturno y también sus anillos. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí está la respuesta, ¿no? En el texto claramente lo dice. Número 2. Galileo was the first to. Galileo fue el primero en qué? Be punished by the Catholic Church. El primero en ser castigado por la Iglesia Católica. Fue castigado, pero no sabemos si es el primero o no, el texto no lo menciona. Fue el primero en be an expert in math and science, ¿no? Fue el primero en ser un experto en matemáticas y ciencia. Bueno, obviamente era un experto, era un erudito, pero no sabemos si fue el primero. No lo menciona tampoco el texto. ¿Okay? Fue el primero admit he was wrong, admitir que estaba equivocado. Bueno, él no es que admitió, lo forzaron, ¿no? Como modo de castigo, pero tampoco no sabemos si fue el primero. ¿Okay? Galileo was the first to describe Saturn rings. Fue el primero en describir los anillos de Saturno. ¿Okay? Fue el primero en describir justamente los anillos de Saturno. No en descubrirlos, sino en describirlos. Solamente que los estudió. Alguien más ya los había descubierto antes. ¿Okay? Fue el primero dice, know that the sun was the center of the solar system. Fue el primero en saber que el Sol era el centro del sistema solar. Acuérdate que él no fue el primero. Es conocido por esa teoría, por su teoría, pero el primero que descubrió, digamos, esta situación, ¿no? De que el Sol era el centro del sistema solar fue Nicolás Copérnico. ¿Okay? Entonces, claramente describió primero los anillos de Saturno. ¿Okay? Sigamos con las siguientes preguntas. Pregunta número 3. Who was the first to claim the Earth rotated around the Sun? ¿Quién fue el primero en proclamar, en decir, ¿no? Que la Tierra giraba alrededor del Sol, rotaba alrededor del Sol? ¿Okay?
Como sabemos, Nicolás Copérnicus, ¿ok? Él fue el primero en realidad, ¿no? Pensamos que es Galileo, pero no. Galileo parece que... Sabemos que él fue el que de alguna manera lo hizo más conocido, ¿no? La teoría. Pero ese fue el primero que lo escribió el Papa, ni la Iglesia Católica, ni un erudito. Bueno, un erudito, Galileo era un erudito, no sabemos si Nicolás Copérnico era un erudito, ¿ok? Bueno. Pregunta número 4. What do you find out in the second paragraph? ¿Ok? ¿Qué encontramos en el segundo párrafo? En otras palabras, ¿qué preguntas se responden en el segundo párrafo? ¿Ok? En relación a lo que hemos hablado, ¿no? Ok. What was the Pope in charge of? ¿Ok? Dice, ¿a cargo de quién o de qué estaba el Papa? ¿Ok? Sí, de la iglesia, pero no está clara, ¿no? How did Galileo get punished? ¿Cómo Galileo fue castigado? ¿Okay? ¿Cómo fue castigado Galileo? Creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Okay, vamos a verlo. Creo que Galileo, ¿okay? Sí, ¿cómo fue castigado en admitir o decir que estaba equivocado, ¿no? What was Galileo an expert in? ¿En qué era experto Galileo? Bueno, sí se menciona por el primer párrafo. When did Nicolás Copérnicus, Nicolás Copérnicus live? ¿Dónde vivía Nicolás Copérnico? Esa información no tenemos en el texto. What is a polymath? ¿No? Que es un erudito. Esto sí se responde pero en el primer párrafo. ¿Okay? Entonces, how did Galileo get punished? ¿No? ¿Cómo Galileo fue castigado? ¿Okay? Justamente en el último párrafo, al final del último párrafo se menciona, ¿no? Admitiendo que estaba equivocado, ¿no? Por último, número 5, completa la oración. The view that the sun was the center of the solar system was rejected by. La teoría o el punto de vista que el Sol era el centro del sistema solar fue rechazado por... ¿Quién rechazaba esa teoría? ¿No? A polymath, un erudito, ¿no? Nicolás Copérnico, no, al contrario, fue lo que uno descubrió, ¿no? The Church, la iglesia, sí, la iglesia católica, ¿representada por quién? Mediante el Papa. ¿Okay? Aquí es la iglesia, puede ser cualquier iglesia en general, ¿no? Galileo no, él no lo, en realidad él lo rechaza forzado como castigo, ¿no? Pero el Papa era el que rechazaba esto, ¿no? Quería hacer creer a las personas, perdón, a los fieles, que él tenía esta característica en cuanto a rechazar que el Sol era el centro, ¿no? Que el centro del universo sea la Tierra. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? De esta manera, entonces, estamos revisando y practicando en el contexto, ¿no? Cómo entender, cómo revisar las diferentes figuras gramaticales que hemos estudiado, que estamos estudiando, ¿no? Y verlos de la mejor forma posible. ¿Okay? Sigan practicando, sigan leyendo, por favor. No descuiden las partes gramaticales que son muy importantes, así como entender y leer lo que se comprende, lo que se lee, ¿no? Entender y comprender lo que se lee mediante el uso correcto de la gramática. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Conocer las figuras gramaticales, los elementos, ¿verdad? No por una simple traducción. Se están dando cuenta ustedes que la traducción es una herramienta, sí, ayuda, puede ayudar mucho en realidad, pero también nos puede llevar a la confusión y equivocarnos y entender una cosa por otra. ¿Okay? Lean, ¿no? Relaciónense lo más que puedan con el idioma, practiquen. Tienen ustedes ahí la otra lectura, nuestra plataforma virtual, ¿no? Para seguir practicando con el tema, ¿no? Y también al mismo tiempo llevar a la práctica justamente la gramática que estamos estudiando y revisando, ¿no? La próxima clase continuamos. ¿Okay? A los ejercicios y practiquen, chicos. Nos vemos en la próxima clase.